Las ciudades fantasmas de China se han vuelto famosas en el mundo entero y son el monumento de la crisis inmobiliaria del país. Tal es su repercusión que incluso se han llegado a convertir en un nicho para la industria turística. Pero no hay nada divertido en este fenómeno para las autoridades del país asiático. Según un estudio independiente, más del 20% del parque inmobiliario de China está actualmente sin ocupar. Eso sí, los edificios abandonados no son, como podríamos pensar, un par de edificios en mal estado. Son ciudades nuevas y relucientes preparadas para acoger a quien desee un nuevo hogar. Pero el problema está que en China las viviendas funcionan ahora como una inversión y no como un bien de primera necesidad. La ciudad fantasma más famosa de China es Ordos New Town, también conocida como Kangbashi, en la región de Mongolia Interior, cuyas imágenes de satélite ya mostraban en 2011 la desolación que reina en esas localidades sin un ápice de vida. Ahora bien, el hecho de que estas casas estén vacías no significa que no estén vendidas, todo lo contrario. Están compradas. El problema es que ni el propietario vive ahí ni lo alquila a nadie, por tanto tampoco hay inquilinos. La aparición de estas ciudades no es una casualidad. Se debe en parte a que el gobierno chino continúa planificando grandes urbanizaciones y prevé que alrededor de otros 300 millones de personas se mudarán desde áreas rurales a las ciudades en los próximos 10 años. Esto es uno de los motivos que ha impulsado esta fiebre inmobiliaria en el gigante asiático. Y en este escenario aparece una empresa inmobiliaria que ha sido responsable de una importante cantidad de proyectos de esta naturaleza: Evergrande. Los problemas de la constructora Evergrande han mostrado las costuras de los gigantescos y frecuentemente excéntricos planes de urbanización que siguen proliferando a lo largo y ancho de China. Hemos hablado en varias ocasiones en este canal acerca de esta empresa y las repercusiones que podría tener su quiebra. Tenéis todo en la descripción. Pero hoy vamos a ir un poco más allá, ya que muchos están hablando de un posible colapso en el sistema inmobiliario de China y que esto supondría su final. ¿Es un peligro real esto? Y otra pregunta más importante: ¿cómo ha llegado China a este extremo? Pues para esto estamos aquí, para tratar de responder a estas preguntas. Así que poneros cómodos, que empezamos. En gran parte de la segunda mitad del siglo XX, China se caracterizó por ser una economía orientada al alquiler público masivo, en el que la propiedad privada presentaba menos del 30% de todo el parque inmobiliario. Sin embargo, en la década de los 90, China lanzó reformas para privatizar y transitar a un sistema de vivienda regido por las leyes de la oferta y la demanda. El mercado inmobiliario en aquel entonces no estaba muy desarrollado y, como curiosidad, debido a la inexperiencia y al mal sistema legal, hubo numerosos fraudes relacionados con la vivienda, donde las empresas no terminaban el proyecto, se quedaban el dinero y se piraban. Pero volviendo al tema, en 1992 hubo una fiebre inmobiliaria a nivel nacional en las que los precios de la vivienda aumentaron drásticamente y la especulación se convirtió en la norma. El número de promotores inmobiliarios en China aumentó de unos 3.000 a principios del 92 a más de 12.000 en solo un año. Frente a esto, la inflación, debido a los altos precios en el sector inmobiliario, se comenzó a disparar. El gobierno decidió elevar las tasas de interés con el fin de intentar combatir esta inflación, cosa que hizo pinchar la burbuja y que muchas empresas constructoras se fueran a pique. Ahí es donde China enfrentó sus primeros problemas con el sector inmobiliario. No obstante, el ciclo no terminó ahí. En 1998, el gobierno comenzó a fomentar el desarrollo de préstamos inmobiliarios para enfrentar la crisis de devaluación que estaban viviendo los mercados asiáticos, y así estimular la demanda interna en un contexto de privatización de todo el parque inmobiliario. Todo esto volvió a revivir la burbuja inmobiliaria, la cual se fue extendiendo a lo largo de los años. Los precios no paraban de subir y los préstamos bancarios iban en aumento. Y con esto llegaríamos a la crisis inmobiliaria global del año 2008. China resistió admirablemente la gran recesión que afectó
a la economía mundial en 2008-2009. Con el fin de combatir el estallido de la crisis en el sector inmobiliario de Estados Unidos, el ejecutivo chino anunció un estímulo fiscal de 586.000 millones de dólares, aproximadamente el 7% del PIB anual, y relajó significativamente las restricciones al crecimiento del crédito, lo cual impulsó esta variable a cotas altísimas. Parecía que China iba a quedar intacta de las fluctuaciones internacionales. Sin embargo, la debilidad de la recuperación en Estados Unidos y la recaída de la eurozona estaban comenzando a pasar factura, y en 2012, por primera vez en más de 10 años, el gigante asiático creció por debajo del 8%. En este contexto de ralentización económica, un foco de preocupación empezó a ser el sector inmobiliario. La mayoría de los estudios sugieren que no se puede hablar de una burbuja inmobiliaria generalizada en China, sino de la existencia de burbujas localizadas en ciudades como Shanghái, Shenzhen y Hangzhou, todas ellas en la costa sureste del país, así como la capital, Beijing. Y para tratar de ver los orígenes de esta locura inmobiliaria no podemos remitirnos a una sola causa. En primer lugar, hay que destacar el proceso de urbanización iniciado en el 1978, por el que más de 300 millones de personas se han trasladado a las ciudades desde la China rural, lo cual ha alimentado la demanda inmobiliaria en estas grandes ciudades. Todo esto provoca un gran incremento de los precios dentro de estas, debido a la masificación y a la incapacidad de la oferta de expandirse para abastecer esa demanda. Asimismo, el fuerte estímulo fiscal y la relajación de las condiciones crediticias de finales de 2008 muy probablemente estén detrás de la gran subida de precios. Vamos a ver esto con más detalle. Como dijimos anteriormente, para combatir la crisis financiera global, el ejecutivo chino anunció un estímulo fiscal y relajó las restricciones de crédito. El total del crédito creció en un 32% durante el año 2009, muy por encima del 15% que había crecido en promedio los 5 años anteriores. Vamos, que acceder al crédito era coser y cantar. Así que si sumamos la subida de los precios debido a la urbanización y la relajación de las restricciones del crédito, pues blanco en botella. Los especuladores se lanzaron al ataque. Pero aquí no queda la cosa. En tercer lugar, y como sucede en otros muchos países, los ingresos obtenidos por las concesiones de suelo urbano son la principal fuente de ingresos para muchos municipios. Representan alrededor del 50% total de sus ingresos. Esto depende del país, pero en muchas ocasiones los gobiernos municipales tienen derechos de cobrar impuestos por los terrenos o las construcciones que haya en su zona. Esos ingresos normalmente van para el municipio y ellos deben administrarlos. Y en el caso del gigante asiático, esta dependencia tiene que ver con la limitada capacidad de los gobiernos locales de recaudar impuestos, muy concentrada en manos del gobierno central. Esta situación, en combinación con el fuerte estímulo fiscal de 2009, provocó una fuerte inflación del precio del suelo y, en consecuencia, del precio del inmobiliario. Ya vamos perdiendo la cuenta. Estímulo fiscal, gran demanda de vivienda en ciudades, incentivos a invertir, otros incentivos relacionados con la recaudación, pero aún quedan otros factores a comentar. Otro factor para resaltar es el bajo tipo de interés real sobre los depósitos, en terreno negativo en muchos momentos, y la falta de inversiones alternativas que hacen al mercado residencial prácticamente la única alternativa inversora para el pequeño ahorrador. En otras palabras, no hay prácticamente otro sitio donde invertir. El mercado inmobiliario es el único que asegura algo de rentabilidad y seguridad. Y por último, no hay que olvidar el factor cultural. La riqueza de los hogares chinos se basa en el ladrillo, el cemento y el fervor especulativo. Pero en el lado cultural no solo existe la aspiración de ser propietario, sino que también hay una exigencia social no escrita de que, por ejemplo, cuando te vas a casar, debes tener una propiedad. No hay muchos chinos que consideren el alquiler como primera opción. Tener una propiedad en China es, por definición, el equivalente al sueño americano. Y para los hombres, tener una vivienda se vuelve casi una obligación. ¿Sabéis por qué? ¿Os acordáis del vídeo donde hablábamos del problema demográfico en China? Debido a la ley de hijo único, existen alrededor de 30 millones de hombres más que mujeres buscando pareja en China. Los padres chinos saben que si su hijo tiene una vivienda, la probabilidad de que se case aumenta.
Todo esto que hemos comentado generó un fuerte atractivo para la inversión en vivienda. Muchos inmobiliarios vieron la oportunidad de sacar generosos beneficios. Las viviendas se multiplicaban y el gobierno central, para tratar de evitar el sobreendeudamiento dentro del sistema, trató de subir los tipos de interés. Pero todo esto fue en vano, ya que, como hemos comentado anteriormente, el problema no estaba tanto en la rentabilidad que te da el sector inmobiliario, sino la baja rentabilidad de los otros sectores, causado entre otras cosas por el invierno demográfico, que ya comentamos en este canal, y la sobreproducción, sobre todo dentro del sector inmobiliario. Pero esto de la sobreproducción lo hablaremos en el siguiente vídeo, donde hablaremos de la deuda china en general, así que si no os lo queréis perder, suscribiros. A ver, recapitulando. Con esta sobreinversión comenzaron a surgir esas ciudades fantasma que comentamos al principio del vídeo. La gente simplemente compraba por motivos especulativos y no para quedarse a vivir ahí. Y en este escenario es donde aparece nuestra empresa protagonista, Evergrande. El mercado inmobiliario chino se enfrentó a una explosión controlada que ha dado comienzo con el default de Evergrande. El gigante inmobiliario comenzó a impagar los bonos en dólares, lo que llevó a la agencia Fitch a anunciar el default oficial de la promotora junto a su competidora Caixa, la tercera más grande del país oriental. Los problemas de liquidez de esta promotora podrían poner fin a la burbuja inmobiliaria de China, ya que la quiebra de esta empresa derribaría el castillo de naipes que constituye el mercado inmobiliario del gigante asiático. Todo empezó con el intento del gobierno central de acabar con el sobreendeudamiento y la especulación, y lo hicieron con la política de las 3 líneas rojas. No vamos a entrar en cuáles eran las 3 líneas rojas, ya que habría que meter mucha palabreja extraña, las tenéis en la descripción, pero hablando en cristiano, decían básicamente: no te pases endeudándote y ten suficiente efectivo en tu caja. Evergrande violó los 3 umbrales, lo que provocó que la empresa tuviese prohibido asumir más deudas, provocando dificultades financieras y la crisis actual. Crisis que se está convirtiendo en una crisis política. Para ser justos, la calificación de la empresa nunca ha sido buena. Las agencias de calificación la habían tachado de especulativa hace ya bastante tiempo, y por buenas razones. La compañía tiene casi 800 proyectos en desarrollo y a los proveedores de materiales de construcción se les adeuda más de 100 millones de dólares en pagos. Los trabajadores están entrando en pánico porque los préstamos que hicieron no se pueden reembolsar. Esto ha producido una reacción en cadena, empujando a los mercados de valores a la baja mientras que las constructoras caían. ¿Qué les ha pasado realmente? Que ser un símbolo de los excesos de la burbuja del sector inmobiliario tiene sus consecuencias. Su modelo se basa en un esquema Ponzi clásico, es decir, un sistema en el que la nueva deuda se utiliza para pagar la antigua. El grupo había crecido enormemente comprando terrenos a los gobiernos locales y vendiéndolos a los inversores en forma de pisos prepagados. Esos pagos le permitieron poner en marcha proyectos nuevos que pagaban con la deuda contraída en el desarrollo de los proyectos anteriores. Mientras Evergrande tuviera acceso al crédito y la subida de los precios garantizara la demanda especulativa de pisos para su futura reventa con beneficios, todo iba bien, pero el agotamiento del crédito y las nuevas restricciones que se han impuesto rompieron ese esquema Ponzi. Las medidas que comentamos para evitar unos niveles de deuda alarmantes en la economía pincharon este negocio. En el sector inmobiliario en concreto, esta industria acumulaba 4,26 billones de euros en deuda. Desde entonces, las compañías ya no pueden recurrir a la venta por adelantado de sus promociones, lo cual supuso graves problemas de liquidez para Evergrande, que, para poneros en contexto, la deuda de Evergrande supone unas 40 veces la deuda de Martina Fadesa, una de las grandes empresas inmobiliarias durante la crisis del 2008, y es aproximadamente el mismo endeudamiento que tenía el sector inmobiliario con la banca española en 2008. Numerosos analistas afirman que el colapso de la compañía china puede tener graves repercusiones para la segunda economía mundial y para el resto del mundo. En su informe sobre la estabilidad financiera, publicado en noviembre, la Reserva Federal estadounidense mostró su inquietud ante los riesgos de contagio de la crisis de Evergrande a la economía mundial. Si China enfrenta una crisis, el crecimiento económico será menor y, por lo tanto, la demanda de materias primas se debilitará. Esto afectará en términos de comercio a muchas de las economías emergentes. Chile le exporta cobre, Brasil mineral de hierro y Colombia petróleo. Ya hicimos un vídeo hablando sobre esto, tenéis
el link en la descripción. Hasta la fecha han pasado algunos eventos relevantes. El default completo fue frenado por Pekín, desde donde llegaron fondos para aplacar el impacto. Igualmente, este aporte sirvió para no paralizar por completo las obras, pero los inversores aún no están seguros de que recuperarán su dinero. La empresa se mantiene con vida y ha dado varias propuestas para tratar de salir de esta situación, pero todo parece que China se va a enfrentar a lo que se conoce como un momento Minsky. El trabajo del economista Hyman Minsky se ha puesto en relieve en momentos de turbulencia financiera, como en los 80 en Asia y la gran crisis de 2008. Posiblemente ahora sea el turno de China. Un momento Minsky es el colapso en los valores de mercado después del agotamiento de la expansión del crédito. La deuda puede acumularse en tiempos de crecimiento económico y cuando vienen las recesiones, las empresas no tienen capacidad para pagar sus deudas. Vamos a relacionarlo con el caso chino para verlo con más claridad. Este país consume muchas unidades de deuda para generar una senda sostenida de crecimiento. Cuanto más tiempo se extienda esto, más dudas crecen de los ingresos generados por las empresas que ahí residen, y se duda de que sean suficientes para cumplir con las obligaciones financieras cada vez más grandes. Y el momento Minsky será cuando eso ocurra. La deuda de China es más del 250% del PIB. Más alta que la de Estados Unidos, y aunque sigue siendo más baja que la de Japón, la preocupación es que esta misma no sea honrada en el mediano o largo plazo, cuando el envejecimiento de la población sea cada vez más marcado y la tendencia de crecimiento económico empiece a menguar. Pero China aún tiene opciones para salir de esta, aún en el estado actual. A pesar de los evidentes peligros que acechan al gigante asiático, se está produciendo algunos cambios positivos. Los bancos chinos finalmente están listos para suavizar la política de las 3 líneas rojas para brindar un aterrizaje seguro a las diversas empresas inmobiliarias que están en problemas o que ya han incumplido. Además, el gobierno está alentando las fusiones y adquisiciones en el sector de desarrollo inmobiliario, y es probable que los desarrolladores más grandes, generalmente de propiedad estatal, se hagan cargo de los jugadores financieramente más débiles que se percibe que han aprovechado sus conexiones con los gobiernos locales para atiborrarse de deuda. Pero en lugar de unas pocas políticas menores aquí y allá, la escala del problema probablemente requerirá una cadena de reformas de choque oportunas y bien coordinadas, que no están a la vista en este momento. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es que el mercado inmobiliario chino es algo que lleva levantando pasiones durante mucho tiempo, y es que este podría ser la clave para la crisis de deuda que podría sufrir el país en caso de caer este mercado. Pero esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros. Y antes de terminar con el vídeo, una pequeña petición. En la ventana de comunidad hemos anunciado un proyecto que tenemos en mente en este canal. Id a votar en la encuesta, que dejaré un link en la descripción. Y no tengo nada más que decir. Gracias por vernos una semana más y nos vemos en el próximo vídeo.